¿Cómo me salvé a mí misma? Hola, bienvenido a un nuevo video, bienvenido a mi canal, a este espacio en donde te estaré contando mi historia sobre cómo fue que yo me salvé a mí misma, cómo fue que dejé de ser esa mujer agresiva, esa mujer rabiosa, de mal humor, enferma, no responsable de su propia vida. ¿Cómo fue que pasé de ser eso a ser una persona saludable, responsable de mí emocionalmente, sintiéndome bien con el vivir que estoy teniendo, a diferencia de antes, que no me gustaba nada de lo que vivía? ¿Cómo fue que dejé de sentirme la víctima a ser responsable de lo que hoy día vivo? Entonces, cuando yo era niña adolescente, sufría de fuertes enfermedades que no eran como que todas al tiempo, pero no eran todas al tiempo, pero sí eran como que cuando no era la una era la otra y así y así. Recuerdo que cuando tenía por ahí como entre unos 13 12 años, sufría de fuertes dolores en mis amígdalas, sufría de fuertes dolores a veces también en mis oídos, como chupones, sentía como si se me fueran a estallar, no sé cómo decir qué era ese dolor, pero eran unos chupones horribles. Creo que es así como más puedo recordar el significado de lo que sentía. También sufría de convulsiones, también sufría de fuertes migrañas, sentía que la cabeza se me iba a explotar del dolor, que me iba a volver loca del dolor, que terminaba vomitando por ser tan fuerte esos dolores de cabeza. Em, todos no eran como al tiempo, eran como cuando no era el uno era el otro, pero en fin. Mi madre, al ser una mujer como tan ocupada en, pues en resolver la vida económica para darle a mis hermanos, a mí, las cosas necesarias para vivir, pues de alguna forma quizás ella no estuvo, sí fue una mamá presente, pero quizás no como uno cree que debería de ser, como quizás yo lo hubiese necesitado, pero sí fue una mamá que siempre estuvo ahí en el sentido de cuando era demasiado necesario, pues claro que estaba ahí, pero de alguna forma no siempre logré como que contarle todas las cosas que yo vivía o que yo sentía, y de alguna forma pues eso obviamente es algo que pues uno se lo guarda, y ya sabemos que todo lo que tú te guardas de alguna forma no es que te hayas olvidado de eso, sino que simplemente te lo guardas, y eso de alguna forma, las enfermedades, todo lo que tú te guardas en tu mente se empieza a representar en tu cuerpo, se empieza a mostrar de alguna forma que entonces cualquier pensamiento o angustia o cosa que tú hayas sentido, pues tú te lo guardas, no lo sueltas. Al no soltarlo, tú te lo guardas, y claramente eso se empieza a demostrar como una enfermedad en tu cuerpo, cosa que no sabía yo en esa edad. Entonces, primero te voy a estar contando todo lo que el por qué a mí me conllevó a vivir conforme vivía, y después te voy a contar qué pasos y qué cosas a mí me ayudaron a salir de allí. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, ya no sufría de dolores de amígdala o de dolores en mis oídos. También en mi niñez sufría de dolores fuertes de muelas, ahora es que también recordando ahora, dolores muy fuertes en mis dientes, se me hinchaban por dentro. Em, sí, a medida que fue pasando el tiempo ya no sufría como de todas esas cosas que sufría en mi niñez. También recuerdo que en mi niñez mi mamá me cuenta que se me salían muchos granos detrás de mi cabello abajo, y ella tenía que constantemente estarme curando. A medida que fue pasando el tiempo ya no sufría de todas estas enfermedades, pero con lo único que sí sé que permaneció fueron las migrañas fuertes, y con el tiempo cada vez era como peor, que se me empezó a hinchar en mi ojo una bolita llena de materia, y sentía que el ojo se me quería estallar. Yo he contado en otros videos que para mí era como muy angustiante el hecho de yo ver a mi alrededor y que las personas que estaban a mi alrededor todas vivían como una vida muy conflictiva, como muy deprimida,
o sea, no vivían como algo que a ti te hiciera decir, wow, a mí me gustaría vivir esto. No, o sea, alrededor de las personas con las que yo convivía eran mujeres donde yo las veía que se dejaban, si ya tenían hijos, ya se veían como mal arregladas, como que su piel, como que su cabello, o como que eran como esas mujeres que ya pues se echaban como que ya, o sea, como ya yo no tengo vida, ya hice esto fue como mi mayor propósito, tener mis hijos y ya era como algo así. Y pues ya yo pues se dejaban como así, o sea, se dejaban literal. Y sus parejas, por lo menos hablo del entorno en el que yo crecí, no estoy generalizando. Sus parejas, sus esposos eran pues, eran infieles a ellas, pues, mientras que ellas estaban en la casa haciendo cosas, pues descuidadas ellas mismas, sus esposos estaban pues con otras en la calle o teniendo un segundo hogar. Y para mí eso era muy angustiante. Yo decía, en serio, yo le preguntaba a esas mujeres o a, no sé, a alguien de mi familia y yo era como que, o sea, por qué los hombres son infieles? O por qué las mujeres esto, o por qué cuando yo veía hombres que eran demasiado panzones, ojo, si tú eres panzón, no te estoy juzgando, pero ese era uno de mis conflictos en mi niñez. Para mí era como que, ¿por qué un hombre tiene barriga tan grande? Si según yo, la única persona que debe tener una barriga tan grande es una mujer en embarazo. O sea, a mí no me cabía en mi cabeza por qué un hombre era barrigón. O sea, no entendía. Y quizás tú puedes decir en este momento como que, o sea, pero sí, o sea, a veces uno se hace preguntas y tienen sus explicaciones, solamente que cuando nosotros damos esto por algo normal, nosotros crecemos creyendo que eso es normal, pero no es que sea algo que esté bien o bueno, o que sea normal. Entonces, como a mí me causaba conflicto todas esas cosas que quizás para otras personas pues eran normales, para mí no. Yo siempre estaba como pensando qué voy a hacer yo cuando sea una adulta. Me daba como miedo porque yo no sentía que yo sabía que era eso que yo podía estudiar, que me hiciera obtener un buen trabajo, porque era lo que nos decían, era lo que me decían en mi niñez. Ten un buen estudia, sé una buena estudiante para que cuando seas una adulta tú hagas tu profesión y te vaya bien, para que tengas un trabajo, tengas tu casa, todo eso. Sí era muy difícil para mí porque yo no sabía qué era eso que yo quería estudiar. También era muy difícil para mí saber que el día que yo quisiera tener una relación de pareja, tenía que simplemente acostumbrarme al hecho de que ese hombre me iba a ser infiel o que quizás yo podría descuidarme, podría dejarme y pensar que pues si ya tuve mis hijos, pues eso era como, iba a ser como que fuera como mi mayor propósito. Para mí eso era mucho conflicto en una cabeza de una niña y que quizás muchas personas viven esto, lo sienten, pero que como creemos que es normal, pues nos acostumbramos a eso. Siempre que yo veía que una mujer era infiel o un hombre era infiel, pues en mi entorno lo normal era que un hombre era infiel. En mi cabeza, o sea, pues en el entorno que yo crecí, por lo general la mujer pocas veces era infiel, o por lo menos en mi niñez no lo vi, pero sí lo vi en el hombre. En mi entorno, y vuelvo y digo, no estoy generalizando, pero en mi entorno sí, todos los hombres, casi que todos los hombres, digamos que un 100%, un 97%, todos eran, los hombres de mi alrededor eran infieles, que tenían su hogar y pues tenían otro hogar o tenían una persona pues que no era su pareja. Y para mí era muy difícil pensar que si tú en la vida para ser feliz, como nos lo dicen y como yo lo escuchaba, era del hecho de que pues ten un trabajo, ten tu hogar, ten tu pareja, ten tus hijos. Y yo decía, pero ¿y si ese hogar, esa pareja me está traicionando? Y en ese hogar yo me estoy descuidando por dar unos hijos, por tener unos hijos con esa persona. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? O sea, si eso es lo que a mí me espera, o sea, para mí era como que yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar en este mundo donde te dicen que la felicidad es
ten una pareja, ten tus hijos, estudia para que tengas un buen trabajo y si es que puedes trabajar porque la mujer es para tener hijos, es para que cuide los hijos. Entonces yo decía, si yo le voy a entregar eso, si yo voy a estar con una pareja que haga eso por detrás mío y que yo sea también esto, que después yo, o sea, me descuide y que yo me vea de una forma en la que a mí no me termine gustando. Yo decía, en mi cabeza, te lo juro que en mi cabeza no cabía eso. Para mí era, todas las enfermedades son por un algo, es por algo, es el resultado de lo que tiene tu mente. Y hoy día puedo entender el por qué yo sufría de todas esas enfermedades, que cada una tendrá su significado, pero em, no es fácil cuando tú vives todo esto, pero también es cierto que por algo es. Todo lo que vivimos es un por algo. Y lo que sucede es que en mi niñez yo fui, no sé, no puedo decir si fui abusada sexualmente o no puedo decir que no lo fui, pero sí sé que sí hubo algo que en mi vida me cambió, hubo como un antes y un después de mi niñez. Fue el hecho de que como alrededor de mis 6 7 años, un vecino que pues demostraba ser un vecino de confianza, eh, en su momento, eh, supongo que aprovechó la confianza en mí, me llamó, me, me llamó adentro de su casa, dentro de su apartamento, y en ese momento pues yo no fui con pensando en que me iba a suceder algo, que iba a hacer algo. Y pues yo simplemente accedí a entrar a su casa. Y cuando yo entro y no empiezo a notar algo raro, en mi cabeza fue como que esto está raro. Cuando ya yo entro y empiezo, cuando veo que él cierra la puerta y él me sube, luego después me sube a una silla, mi cabeza es como que no está entendiendo qué sucede aquí. Cuando ya me sube a una silla, me baja los calzones, luego él se va a bajar sus calzones, yo me quedo literal como bloqueada, pero bloqueada en el sentido de no entiendo qué sucede. Cuando ya yo veo que él se está bajando sus calzones, ya yo no espero más. Yo lo que hago es que salgo, me bajo de esa silla y salgo corriendo. Abro la puerta y pues me salgo, me voy. Desde ahí pues yo nunca más fui la misma niña y ese fue el primer evento que pues para mí fue como un antes y un después donde empecé a tener como más enfermedades, que es de donde te digo que empecé a sufrir que dolores fuertes de muela, dolores fuertes de migraña, de oído, convulsiones, se me inflamaban las amígdalas, en fin, fue como ya después de todo eso que empecé a tener todas esas enfermedades. Desde entonces yo recuerdo que yo no podía salir a la calle una sola vez donde yo no me sintiera que, que me estaban observando de forma, no, bueno, no puedo decir en mi niñez, el resto de tiempo en mi niñez, pero sí a medida que yo fui creciendo y me fui haciendo adolescente. Sí recuerdo que para mí era angustiante salir a la calle porque cada vez que yo salía a la calle era era sentir que me estaban mirando. Y esto, ojo, esto no estoy diciendo eh, que es que los hombres sean así. Estoy diciendo a través de mi experiencia, a través de lo que yo viví. Y es que cuando una persona tiene una experiencia, su cerebro lo que hace es que lo agarra como, o sea, generaliza y dice todos son así. Si me sucedió esto, quiere decir que todos son así. Y eso lo puedo decir ahora porque soy consciente de esto, pero antes no. Entonces, para mí, después de todo eso y en mi adolescencia, y también cuando estaba en el colegio, yo podía sentir muchas veces como cuando incluso uno de mis profesores como que me pasaba el lapicero por aquí, por mi espalda, si de pronto yo estaba agachada, con mi cabeza agachada en mi pupitre. Y para mí eso era como, se sentía mucha rabia porque según mi mente era como que él lo está haciendo en base a que se quiere aprovechar de mí. Porque ¿qué hace él pasándome un lapicero por mi costilla, por mi espalda?
o sea, ¿por qué no me llama por mi nombre literal? ¿Por qué no me dice, o sea, eso me decía yo? Entonces para mí era como que cada cosita que yo lo interpretaba de esa forma, que aunque no fuese así, pero en ese momento yo lo interpreté así. Para mí era como que lo reafirmaba, era como que los hombres son unos hijuepuchas, los hombres son estos, los hombres son unos, o sea, son unos como adictos a la sexualidad. Literal, eso era lo que sentía y pensaba yo en esa edad, en ese momento. Entonces, a medida que fui creciendo, cuando iba por la calle, salía, era era como, ahí viene esa persona, ahí viene ese hombre, y ya sé que me va a decir algo. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo me predisponía a estar como a la defensiva, como manteniendo mis armas, como a ver, tengo mis armas aquí, estoy a la defensiva para que apenas que me diga algo, pues yo te respondo. Claro, no era físicamente con mis manos o que iba a sacar algo, pero sí mentalmente. Mentalmente yo estaba pensando que esa persona, ese hombre, porque hombre en específico, al ir por la calle y yo eh, al él venir y yo ir o alguna cosa, algún tropezón con cualquier hombre, para mí era, me va a decir algo, me va a decir, me va a piropear, me va a decir algún halago que para mí era un morbo horrible. Y sí lo era, así lo era, o sea, así como yo me lo imaginaba que me iba a decir algo, que iba a ser grosero, no, no grosero, sino como que me iba a mirar mi cuerpo, me iba a decir algo, así pasaba. ¿Por qué? Porque yo antes incluso, o sea, antes de llegar con esa persona, de pasar, ya yo estaba pensando en que eso iba a suceder, ya yo estaba teniendo en mi mente que él iba a hacer todo eso y que me iba a mirar y qué tal. Y a mí me daba rabia, me daba tanta rabia que yo me ponía a la defensiva y yo era grosera. O no sé si la palabra sea grosera, pero yo, según yo, me defendía. Yo le decía, eres un estúpido o eres un marica, perdón por las expresiones, pero literal eso hacía yo. Yo tenía como 16, 15, 14, 13 años tenía yo. Entonces, yo hoy te puedo contar esto desde esta forma, desde esta forma, pero para mí no fue así, en ese momento no fue así. En ese momento yo simplemente sentía que los hombres eran unos adictos al sexo, unos adictos a estar viendo siempre el trasero de la mujer, los senos, porque así me pasaba a mí, así me pasó. Y vuelvo y te digo, porque una experiencia te marca y cuando no estamos conscientes de eso, literal te puede marcar hasta para toda la vida, hasta que te mueras, porque no siempre estamos abiertos a entender que no es o porque no nos enseñan que pues cómo funciona el cerebro, cómo funcionamos nosotros según el entorno en el que crecemos y todo eso, como no nos los enseñan. Nosotros, por lo general, casi que todas las personas mueren con todas esas experiencias que se agarraron como propias y como que le sucedió algo y ya generalizamos que todo el mundo es así. Con el tiempo incluso empecé a tener parejas donde yo no me sentía para nada bien porque no eran parejas que yo decidí elegirlas porque yo quisiera, porque quisiera estar con ellos, nada por el estilo. Simplemente las elegía porque yo no sabía estar conmigo misma. Yo me sentía sola, me sentía triste, me sentía como que conmigo misma no me bastaba. Tenía que estar con alguien para yo sentirme bien. Entonces todas mis parejas eran en base a la decisión de yo no estoy completa, necesito estar con alguien más, necesito tener quien me abrace, quien esto, quien tal. Y no digo que esté mal que nos abracen, claro que sí, es muy bonito todo eso que podemos sentir a través de otros. Pero, o sea, va desde donde tú estás eligiendo. ¿Estás eligiendo desde la carencia, desde el miedo o estás eligiendo desde el hecho de que yo estoy bien conmigo misma y pues qué bien también compartir con otros, qué bien tener una pareja con quien también te acompañes, pero no desde el yo no me siento bien, hay algo mal en mí, yo no estoy completa, necesito mi media naranja, todo esto no es no es la misma forma de elegir. Entonces yo elegí a mis parejas desde la necesidad, desde el sentir que necesitaba de ellos para que ellos me hicieran sentir bien y todo esto.
Entonces, cuando tú no eliges a una pareja por decisión, por amor, en que quieres crecer con él, sino simplemente en el que me resuelvan, que me hagan sentir esto, porque claro, como yo no lo siento, entonces yo exijo que me lo hagan sentir. Yo reclamo, ¿por qué no me das esto? Y así. Entonces, eh, todo esto me fue marcando de cierta forma como cada vez más, cada vez más. ¿Por qué? Porque yo no estaba con personas que yo quisiera, que yo sintiera, que yo amara estar ahí con esas personas, sino que yo simplemente las elegía por necesidad. Y al elegir a alguien por necesidad también, pues voy a elegir a alguien que está en la misma situación internamente que yo. Elegía personas que también estaban vacías, tristes, queriendo que otros los llenaran, que otros vinieran y les solucionaran eso que ellos no podían también solucionar por ellos mismos, o sea, hacerse responsables del hecho de sentirse bien y plenos con ellos mismos. Entonces, eh, cuando tú no amas a alguien, tú no estás dispuesto a dar lo mejor. Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, cada vez yo me sentía como más vacía. Tampoco te conté que también en mi adolescencia también tuve como 3 veces ocasiones en las que yo traté de suicidarme porque como te conté, te estoy contando, yo sentía que esta vida no es la vida que me gustaría vivir. Nada se parecía a algo que me hiciera sentir como que, wow, qué bonito, yo quiero también vivir de esto, o sea, nada, 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 yo no veía nada que yo dijera como que, wow, qué bien, o sea, como que sentir esa energía, esa emoción de vivir esta vida. No, yo sentía simplemente era, yo no quiero vivir esta vida. Si es hacer todo esto que se dice que hay que hacer para tener la felicidad, yo no lo quiero, no quiero pagar ese precio. Pero a medida que fue pasando el tiempo, sí, o sea, yo en medio de todo eso, yo quise como suicidarme, porque cuando yo preguntaba eh, por qué sucedía lo que sucedía, por qué pasaban las cosas que pasaban, en el sentido de que por qué el hombre le era infiel a la mujer, las mujeres mismas me decían, pues porque así es la vida, me decían. O porque todas las cosas que yo le preguntaba a otros adultos y en la mente de esta cabecita de niña yo pensaba que un niño, un adolescente era como desordenado, como inquieto, pero que un adulto era sabio. Un adulto es sabio, era mi mente, eso era lo que yo pensaba. ¿Y qué sucedía? Que al ese adulto yo hacerle esas preguntas y no respondérmela de una forma que a mí me diera esperanza o que yo me sintiera mejor o que me dijera muchas veces, yo no sé. Para mí era como ese adulto no es sabio, no era lo que yo pensaba. O sea, sí ves, o sea, nosotros de niños siempre estamos buscando darle un significado a todo y siempre pues cuando no nos enseñan con herramientas, con amor, con información que sí hay en este mundo que sí nos hace vivir una vida diferente, amorosa, en plenitud con nosotros y con otros, nosotros simplemente ese cerebro se condiciona de una forma para ver la vida desde eso que ya aprendió en ese entorno. Por eso es muy importante esa niñez que inculcamos a nuestros hijos o cómo aprendemos, o qué le enseñamos a esos niños en esa niñez, porque es que allí es donde está como esa base que no lo es completamente todo para ese adulto, pero es lo primordial para que ese adulto crezca siendo responsable, viviendo pleno con él mismo. Suscríbete al canal, dale me gusta, comparte esto para que a otras personitas también esto les pueda ayudar. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, yo cada vez me sentía peor, yo no sabía que realmente me estaba sintiendo así, pensaba que eso era normal. De hecho, ni siquiera podía saber si me sentía bien o me sentía mal. Simplemente pues va, como que esto hace parte de la vida. Y para mí era cuando empecé a tener hijos, mis hijos, que no fue algo como que yo quisiera hacerlo, pero que fue pasando. Y yo era como que, o sea, yo le pegaba a mis hijos fuertemente. Era muy agresiva, era muy rabiosa. A mi pareja, cuando tuve ya mi pareja de hogar, a veces quería agredirle, le agredí muchas veces y, y pues en algún momento empecé a sentir, bueno, cuando yo sí estaba diciéndote que
adolescencia muchas veces quise quitarme la vida, no pude hacerlo y porque no sé si era miedo o era valiente, pero total es que sentí miedo y no lo terminé por hacer. No, no pude quitarme la vida en esas 3 ocasiones que intenté hacerlo. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, que ya tuve este hogar, eh, al yo no sentirme que vivía plena con esa pareja, yo sentía que todo eran celos, todo era desconfianza, todo era peleas, todo era falta de dinero para tener, hasta para la comida de 3 veces al día, hasta para eso era difícil. Y todo esto fue como que fue creciendo más la ansiedad, fue creciendo ansiedad y depresión en mí, que yo no sabía. Pero de por sí que siempre fui como depresiva, viendo las características que tuve, pues sí fui depresiva desde mi niñez. Y, y a medida que fue pasando el tiempo en esta relación de pareja, todo fue empeorando, porque yo me sentía que cada vez yo hacía y estaba con una persona con la que yo no sentía que estábamos viviendo bien, no nos respetábamos, yo no lo respetaba, él tampoco a mí. Y había muchas cosas que eran angustiantes y que me daba duro saber que yo tenía que exigirle algo a alguien para yo poder sentirme bien y que yo tenía que pegarle fuerte a mis hijos porque yo creía que así era como yo los podía corregir o que simplemente me dejaba llevar de esa rabia de ese momento. eh, y que muchas veces también, no porque yo quisiera, pero sí lo hacía con tal de enseñarles a ellos o de castigarlo para que fueran entonces unos adultos correctos o unos adultos de bien, todo eso. Entonces fue muy difícil atravesar por todo esto, que es como un resumen de todo lo que vi, de todo lo que viví. Pero llegó un momento en el que ya yo no soportaba más, eh, estaba viviendo depresión como en su máximo esplendor, ansiedad, dolores fuertes de migrañas. Y yo empecé a sentir que ya yo no, o ya con 2 hijos, pues yo no podía ser tan egoísta, pensar en que me quería suicidar y todo esto, pues no quería hacer eso. Y de alguna forma tuve que pensar de qué forma yo salía de allí, porque era muy horrible seguir viviendo así. O sea, yo no, yo pensaba, o sea, seguir viviendo así por cuántos años que yo viva, unos 90 80 70 100 años que yo viva más. O sea, así toda mi vida yo dije, no, o sea, es horrible y yo sentía que te estabas muriendo, estabas muerto en vida. Entonces, algo cuando tú te cansas, te resignas, algo dentro de ti se abre como a vida. Muéstrame si hay algo más. O sea, puede ser consciente o inconsciente. Yo pienso que para mí fue inconsciente, fue más inconsciente que consciente, porque aunque yo sabía que yo no quería seguir viviendo así, yo no estaba abierta del todo. ¿Por qué? Porque yo en mi niñez, aunque me hacía todas esas preguntas, yo era demasiado incrédula, que si a mí me decían, no, es que sé positivo, para mí era como, no, eso es una M, es una, sí, para no decir la palabra completa. ¿Por qué? Porque yo decía, eso es mentira. Como yo en mi entorno crecí viendo mucho pesimismo, todo eso, personas negativas, todo eso, entonces pues digamos que pues por eso también yo crecí en medio de pensar en que no, pues no se puede, pensar en positivo es mentira, eso es simplemente parecer un estúpido, bla, 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 todo eso. Entonces yo no estaba preparada por más que quisiera que tuvieran señales o que demostraran de que podías vivir con un hombre fiel o que tú podías ser una mujer que cuidara a sí misma y sentirse completa. Por lo menos estas palabras ni siquiera cabían en mi archivo de memoria, pensar que eso existía. Ser una mujer totalmente sintiéndose plena con ella misma, prosperando, teniendo hijos o teniendo una pareja donde estén los dos de verdad formando algo bonito, que sean los dos coherentes con eso que dicen, que no mientan. Para mí eso era como que eso es totalmente imposible, o sea, en mi mente ni siquiera cabía eso de pensarlo. Entonces, yo era demasiado incrédula, o sea, con todas esas cosas no estaba preparada para recibir algo diferente. Entonces, cuando ya me cansé de todo eso, fue como que, o sea, literal, ya no me importaba si existía o no existía, pero yo estaba como abierta a que fuera a vivir algo diferente a lo que ya había vivido, por lo menos.
porque ya estaba harta. Entonces desde allí fue cuando empecé a buscar información. Recuerdo que en YouTube empecé a buscar videos sobre cómo quitarme la rabia. Recuerdo que este fue mi primer video de yo buscar en internet, en YouTube, sobre cómo empezar a mejorarme a mí misma. Recuerdo que fue en esa forma, cómo quitarme la rabia, porque yo recuerdo que eso lo hice después, como de tener un momento de pegarle fuerte a mis hijos o algo así, o tener rabia, no recuerdo, pero sí recuerdo que yo empecé a conocer gente que estaban en un negocio y en ese negocio hablaban diferente a lo que yo conocía, o hablaban de una forma como donde se notaba que había un vivir diferente. Entonces yo empecé a saber cómo hacerme esas preguntas. Y recuerdo que esa fue la vez que empecé a buscar información, y fue así, cómo quitarme la rabia. Y desde ahí empezó, o sea, cuando yo empecé a ver videos, era como, ¿en serio? Y empecé a ver y a ver y a ver. Y de alguna forma, cada día, paso a paso, poco a poco, como se diga esta palabra, como sea mejor, pero a la final es que me sirvió mucho. El hecho de ir poquito a poquito o pasito a pasito a mí me sirvió mucho porque cada vez me iba adentrando cada vez más a esto, cada vez más a saber cómo yo sentirme mejor conmigo misma, ya no ser tan como era con mis hijos. Eh, fue muy difícil porque no fue fácil, fue muy difícil cuando te toca aceptar que tú tienes la responsabilidad de cambiar tu vida, solamente es tuya y que vivas lo que vivas es simplemente por todo lo que tú has creado y sigues creando desde el hecho de que tú te crees el victimista, yo no tengo culpa de esto simplemente yo no tengo buena suerte, otras personas sí, yo no. Todo esto, de alguna forma, pues fui sembrando esa forma de aprendizaje o de estar abierta a aprender de personas que estaban viviendo diferente, que estaban viviendo bien. Fue abrirme a cada vez que iba escuchando todo esto, todas esas cosas en YouTube, videos, podcasts, yo era como a irme abriendo como es posible, esto es posible, todo esto que yo me preguntaba antes era es posible. O sea, fue como un paso a paso, cada vez más. Y en ese paso a paso yo fui mejorándome. eh, Muchas veces uno mismo no reconoce o no ve todo ese proceso que uno va trascendiendo y ya con el tiempo quizás uno puede retroceder y mirar y uno dice, wow, sí. Entonces, en medio de escuchar todos esos videos en YouTube, yo empecé a calmar mi mente, empecé eh, a ser diferente también con mis hijos, a relajarme cuando tenía ese momento de rabia, pero por saber cómo hacerlo fue que empecé a hacerlo. Cuando tenía tanta rabia, empecé a calmarme todo eso, cómo calmarme todo eso, y con el tiempo empecé a ya no sufrir de fuertes migrañas, y para mí esto fue como un, wow, o sea, cuántos años yo sufriendo de migraña y de repente desapareció también lo que tenía inflamado aquí en mi ojo, adentro de mi ojo, y al tiempo fue que recordé y me di cuenta y yo era como que, wow, o sea, en serio, y fueron, era como poquito lo que había trascendido, por decirlo así, y a la vez era mucho para mí, porque ya no sentía toda esa rabia como antes, y aunque la sentía, a veces sabía cómo manejarlo, aunque no al 100%, pero lo hacía. Y todo eso me llevó a cada día a buscar más y más y más cómo lo hago, o cómo me mejoro a mí misma, cómo todo esto. Y fue donde cada día más creció el hecho de el hecho de también ver a mi hijo adolescente que estaba creciendo, que se estaba haciendo adolescente y que estaba como sufriendo de depresión, que se sentía muy triste y a veces no me quería decir y estaba, y, y que del colegio la profesora del niño me llamaba para decirme todos los días que era un mal niño, que no hacía nada, que esto, que tal. O sea, yo decía, Dios mío, yo no quiero que él sea como yo era. Yo no quiero que mi hijo sufra de depresión como yo lo sufrí. Yo no quiero que algún día mi hijo quiera decir que se quiere suicidar, o yo no quiero encontrarlo a él que se ha quitado su vida porque yo no supe cómo darle un mejor manejo a esto desde ahora. Y eso fue lo que a mí me hizo tener la valentía y el coraje
que aunque fuera difícil cambiar, aunque fuera difícil hacerme responsable de yo buscar cómo yo depender económicamente de mí, porque decidí separarme y yo no tenía, yo misma no tenía un sueldo, no tenía estabilidad económica para yo hacerlo, pero aún así lo hice. Yo empecé a buscar herramientas de cómo yo saber cómo darle lo mejor a mis hijos, para que ellos fueran unos niños que vivieran bien, que vivieran tranquilos y no que fueran como yo lo fui, que no se sintieran como yo me sentía también en mi niñez o en mi adolescencia. A medida del tiempo yo fui sintiendo pena conmigo misma y con mis hijos también, porque me di cuenta de todo el mal que yo les había hecho, al yo ser agresiva con ellos, al yo pegarles fuertemente como lo hacía, sentía mucha pena conmigo misma. Y eh, cosa que he aprendido a sanar también, porque pues cada quien es lo que es por lo que aprendió y pues si no es consciente sigue repitiendo cosas y al hacerme consciente de todo esto me da como la tranquilidad para no sentir culpa, saber que lo estoy haciendo diferente a como lo hice mucho tiempo y eso me da la tranquilidad para yo decir de que ok, yo lo hice así porque yo no sabía cómo hacerlo mejor o cómo hacerlo diferente para ellos y para mí, pero ahora que soy consciente, ahora lo hago diferente. Y no es echarme culpa porque antes lo hice diferente, lo hice mal, los maltraté, pero lo importante es que ahora no lo hago así. Y eso me ayudó a ya no sentir culpa, porque la culpa de alguna forma es algo que no te ayuda a ti sentirte bien. Y si tú no estás bien, tú no vas a estar totalmente disponible para seguir entregándote a ellos bien y a ti misma o a otras personas de forma saludable. Entonces empecé a hacerme responsable de todas esas cosas que a mí no me gustaban, como paso a paso. Y la que a mí menos me gustaba de mí físicamente era el hecho de yo ver mi cuerpo. Yo no me sentía tranquila con mi cuerpo al verme al espejo, al cambiarme, al vestirme, no me sentía bien, me sentía como incómoda, me sentía como poca, como que era muy poquito, algo así me sentía yo. No sentía que con mi cuerpo era algo con lo que yo me pudiese sentir bien, como que de admirar y todo. Entonces, en medio de todo eso, yo me vi obligada, porque a mí me vi obligada porque el hecho de que a veces me dijeran comentarios de mi cuerpo, como estás muy flaca, eh, mira qué tal, o sea, qué pasa contigo, que mira cómo estás de flaca. Entonces, para mí eran como comentarios que me hacían sentir muy mal. Entonces, eso me hizo como tener ese coraje para yo empezar a entrenar, empezar a hacer ejercicio. Y para mí el hecho de empezar a hacer ejercicio fue desde la angustia, o sea, fue desde el necesito cambiar mi cuerpo para que ya no me digan esto. Necesito hacer ejercicio y engruesar y comer mucho ¿para qué? Para engruesar, para que ya no me digan este tipo de comentarios. Yo no sabía que empezar a crear la disciplina de hacer ejercicio me iba a enseñar como mi mayor maestro, creo sería la palabra que le diría, pero no sabía que crear la disciplina de hacer ejercicio, no sabía que me iba a dar la fortaleza mental que creé. Y fue el hecho de que cada vez que yo fui viendo cómo mi cuerpo fue moldeándose a algo que a mí sí me gustaba, por todo el esfuerzo que yo hacía, no sabía que con el tiempo me fue dando esto de, ya no me importa qué dicen otras personas de mi cuerpo, ya no me importa que digan si estoy bien o si estoy mal. Lo que ahora me importa es que yo me siento segura con él. Yo me siento bien con lo que estoy viendo. Yo me siento bien porque sé todo lo que me ha costado construir lo que tengo y lo fuerte que es. Y esa fortaleza que me dio el hecho de yo hacer ejercicio, más nada me lo había dado antes. Más nada. Ni que mi pareja me dijera si era bonita, ni que mi pareja me dijera que me veía bien, o que yo era el amor de su vida, o que yo era todo para él. Nada de eso. La única cosa que empezó a darme fortaleza a mí, además de buscar formas para yo estar mejor para mis hijos, pero desde antes,
desde antes fue, porque el ejercicio empecé a implementarlo por ahí más o menos también cuando empecé a hacer todo esto de cambiar mi mente y todo esto, que no sabía que era el hecho de cambiar mi mente, pero sí. Cuando empecé a darme cuenta de que ya yo no me importaba si me dijeran que estaba bien, que estaba mal, fui como neutralizando más ese tipo de comentarios. Mi cuerpo se veía cada vez de una forma que a mí me gustaba y el ejercicio pues hizo esto en mí. Fue la primera cosa que me ayudó a cambiar mi vida, la primera cosa que me ayudó a salvarme a mí misma. Con el tiempo también seguían habiendo otras cosas que me hacían sentir aún mal y era el hecho de sufrir de ansiedad o a veces también de depresión. No, de depresión no, pero sí de ansiedad. Y empezar a sufrir de ansiedad de forma fuerte para mí era como que, o sea, ni siquiera sabía que eso se llamaba ansiedad cuando sentía esos momentos así como de, no sabía qué era, pero el día que sentí que estaba sufriendo de ansiedad, em, el día que sentí que me sentí tan mal, empecé a buscar en internet qué era eso y fue donde más empezó la búsqueda profunda de yo adentrarme en el desarrollo personal, de yo buscar la forma para yo de verdad sentirme muy bien, plena conmigo. Segunda cosa que me ayudó a salvar mi vida y fue meditar. La meditación fue algo que empecé a hacer por hacerlo. No tenía ni idea de el gran impacto que traería a mi vida el hecho de que ha mejorado mi enfoque, ha mejorado ha como restaurado mi sistema nervioso. No sabía todo lo que yo no sabía lo que estaba haciendo, simplemente me estaba dejando llevar por el hecho de buscar, de adentrarme más en cómo sentirme mejor, porque de alguna forma había empezado a sufrir de ansiedad, lo cual yo no sabía que era ansiedad. Simplemente busqué eh, y vi que los resultados de lo que yo tenía era ansiedad. Entonces fue cuando empecé a buscar, ok, ahora cómo mejoro eso de esa ansiedad. Y cuando me di cuenta que por medio de la meditación podía hacerlo, fue cuando empecé a adentrarme entonces en la meditación. Y yo no sabía lo que estaba haciendo, simplemente lo hacía y ya. Cuando fui aprendiendo a sentirme cada día más en calma conmigo, con mis pensamientos, con otras personas, conmigo, con mis hijos, fue como mi segunda fortaleza, además de lo que lo primero fue el ejercicio, después la meditación fue como era como que estaba creando en mí una fortaleza demasiado que yo no tenía ni idea, pero que de alguna forma eh, hacer lo que sea que uno tenga que hacer en ese momento, que aunque tú no sepas hacerlo, hacer no lo que sea, o sea, hacer lo que te conlleva a que te va a dar un mejor vivir, aunque tú no sepas cómo hacerlo, no importa, el punto es que va creciendo dentro de ti esa fortaleza y la experiencia de cada día cómo hacerlo mejor, la práctica. Entonces, para mí fue realmente, empecé a sentirme en calma por primera vez en mi vida, empecé a sentirme que importaba lo que yo quería, lo que yo sentía, en vez de lo que otros querían o de lo que otros me decían. Empecé a sentir una calma que jamás había experimentado en mi vida, jamás. Y aún siendo adulta sentía todo esto del hecho de salir a la calle, sentirme que morboseada o que el hecho de que alguien me dijera algún piropo para mí era como tomármelo a mal porque era como que esa persona cree que yo soy una fácil, cree que yo qué, o sea, que porque me dijo un piropo ya yo me le voy a voltear y me le voy a menear y qué. O sea, eran todas estas estupideces que yo tenía en mi cabeza, las pude ir calmando paso a paso con la meditación y que yo jamás pensé que eso me ayudaría también la meditación, porque mi sistema nervioso también o sea, estaba en alerta por yo mantenerme siempre a la defensiva, o sea, fueron cuantos años así, desde mi niñez hasta mis 20 28 años manteniéndome en el punto de
de salir a la calle y sentir que si me miraban era por esto, era por tal, era porque me querían hacer algo. O sea, cuántos años así en esa forma de vivir, de pensar, de estar a la defensiva. O sea, traía un sistema nervioso demasiado en alerta, demasiado alterado, que de alguna forma eso se va reflejando en tu vivir, en la ansiedad, la rabia, todo eso es por esa forma en la que tú has venido, en la que yo venía viviendo. La meditación fue para mí como oro. No fue como oro, es oro. Oro de una forma diferente. Fue el hecho de mantenerme presente, el hecho de yo practicar la gratitud, practicar el sentir amor, practicar el sentir paz, lo que me hizo como ir desarrollando en mí esa tranquilidad y ese sentirme bien conmigo misma en cualquier parte y que no fue como que enseguida rápido, pero sí fue un paso a paso y que sí puedo decir que fue rápido en el sentido de cómo yo cambié mi vida de en uno o de unos meses, de un año o unos meses, usando esa práctica, usando esas herramientas al sentido de yo venir como yo venía a unos 27 años, con esas mismas herramientas, con esa misma información que fue inculcada en mi niñez. Y era una vida de M, era una vida muy fea, muy difícil, muy trágica, por decirlo así, que venía con todo eso que tenía en mi cabeza y que no me estaba ayudando a crear algo diferente en mi vida o algo con lo que yo me sintiera en paz o creando prosperidad, creando todo eso que a mí sí me gustaría vivir. Entonces, ¿cómo es posible que la meditación, a través del ejercicio, la meditación, me hayan ayudado a yo cambiar mi vida nada más que en 1, 2 o 2 años? Es increíble lo que quizás es increíble lo que esto a uno le puede ayudar entonces. Tercer cosa que me ayudó a salvarme a mí misma y fue dormir bien, dormir de 7 a 8 horas. Y si quizás en la noche no podía conseguir el dormir totalmente este tiempo, dormir bien, en el día trataba como la forma de reponer un tiempito, de hacerlo un poco más cuando sentía que mi cuerpo me lo pedía. Cuarta cosa que me ayuda a salvarme a mí misma y fue el alimentarme sanamente. Cuando empecé a alimentarme de forma sana, con alimentos que sí me nutrieran, con alimentos que sí me hacía bien, que sí le estaban aportando a mi cuerpo, empecé a notar la diferencia en mí, en mucho, o sea, porque aunque antes hacía ejercicio, pero no me alimentaba de una forma que sí me ayudara, que sí me aportara. Y además de que empecé a ver mucho los beneficios en mi cuerpo, también pues los empecé a notar en mi mente, en cómo me sentía, todo esto. Entonces en la alimentación hay mucha importancia que pues muchas veces creemos que simplemente las personas que se cuidan es como que porque, ay no, porque quieren ser fitness o algo así. No, pues nadie quiere esforzarse por hacer algo que pues sí cuesta, pero cuando vemos el resultado es lo único que nos hace como, o cuando ya la hemos pasado tan mal, es lo único que nos hace abrirnos a cómo hacerlo diferente. Y cuando lo hacemos diferente y en eso que sí nos da buenos beneficios es donde nosotros pues nos quedamos pues haciéndolo, porque sabemos que más de eso nos va a dar también más salud, más tranquilidad, más amor, más salud, perdón, más vitalidad. Entonces, yo creo que casi que nadie elige el hecho de esforzarse a hacer lo que hace simplemente por hacerlo, sino cuando haces algo que es de disciplina, de alimentarte bien, disciplina en el ejercicio, alimentarte bien, que meditación, ninguna de estas cosas nadie las hace por querer hacerlas, simplemente es porque nos cansamos de vivir tan hijuepuchamente de la forma en la que habíamos vivido, que ahora nos vemos obligados a mejor hacer todo esto que sí nos conllevan a vivir una forma diferente y en salud, en vitalidad, en amor, en expansión, en sentirnos plenos con nosotros y con otros. Quinta cosa que me ayudó a salvarme a mí misma y fue el hecho de reconocerme que por ser mujer no soy débil o que por ser mujer no estoy en peligro
que por ser mujer no me va a pasar algo donde quizás otros me irrespeten, o que por ser femenina, o sea, por ser mujer femenina, no está mal el hecho de arreglarme, que no lo hago para que simplemente otros me digan cosas, que simplemente lo hago porque me gusta verme bien, me gusta sentirme bien, me gusta verme con una piel bonita, verme con una piel bien sana, brillante, radiante. Mi cabello me encanta que se vea bien. Entonces reconectar conmigo como mujer para mí ha sido también demasiado esencial, demasiado poderoso, porque es como un miedo inconsciente sentir que el hecho de ser mujer y de arreglarte ya pues simplemente estás queriendo ser una vulgar, estás queriendo ser una cualquiera. Entonces quitarse todas estas cositas que también traemos inconscientes son las cosas que pues también nos ayudan a sentirnos las mujeres muchísimo mejor con nosotras mismas. Sexta cosa que me ayudó a salvarme a mí misma y fue reconectarme con mi sexualidad. Al haber tenido una experiencia muy difícil en mi niñez con un hombre, me hizo pasar que 27, 28 años, bueno, no digamos 27 porque eso no sucedió en mi primer año, pero sí digamos unos 20 años en los que yo me sentía mal por ser mujer, me sentía mal por yo, el hecho de mi trasero, me causaba angustia salir a la calle y que me observaran mi trasero, me sentía mal con mi sexualidad, el hecho de yo sentirme, colocarme quizás un pantalón, sentirme cómoda, no me sentía cómoda, no me sentía bien. Eh, no me sentía bien conmigo en mi sexualidad porque yo creía que ser una persona que simplemente es, o sea, una persona libre de sentirse bien incluso con su sexualidad, con su intimidad sexual. No digo solamente en pareja, tanto en pareja, pero sí conmigo misma, a veces de sentir culpa de tú experimentarte tú misma. Es como creer que si yo soy así, si yo me experimento yo misma sexualmente, quiere decir que soy una vulgar, y que sí también estoy aceptando que otras personas que cuando estoy en la calle me observen, me miren, entonces quiere decir que también hago parte de todas esas personas que son así. Entonces para mí, algo que pues también me ha ayudado mucho a liberarme es reconectar también con mi sexualidad. ¿Qué puedo decirte entonces resumiendo todo esto? Que si tú quieres seguir viviendo tu vida, eh, pensando en todo eso que te sucedió, pensando en que qué mal, pobrecita, todo lo que sufriste, todo lo que viviste, y que pues por eso ahorita mismo pues tú te sientes que pues no puedes con lo que estás viviendo porque de alguna forma pues tú ya la pasaste muy mal y todo eso, pues lo que te digo es que sí, es difícil, es difícil cuando hemos vivido situaciones o momentos muy que pues ojalá y no hubiesen sido así, pero por algo han sido, por algo los has vivido. Y que reconocerte a ti misma o a ti mismo como un ser más valioso y poderoso, que esas situaciones, esas experiencias que has vivido, es lo que te van a ti a dar para que tú puedas crear una vida diferente, porque es que, ok, ya con el pasado no podemos hacer nada, pero sí con el presente. Estando aquí nosotros en este presente, nosotros podemos cambiar ese vivir. Y si tú hoy estás viviendo momentos que no te gustan, pues tú puedes hacerlo diferente. Todo esto de mi historia y todo esto yo no te lo cuento por contarlo, porque quizás me quiera hacer viral y nada de eso. Pero el hecho de exponerme aquí es porque yo sé todo lo que mi vida ha cambiado. Yo sé la persona que yo fui antes, no se me olvida. Sé todo el dolor que sentía, sé todo el sufrimiento que sentía dentro de mí. Sentía que nada era justo para lo que para mí, sentía que todo era totalmente injusto. Entonces, todo lo que te he compartido aquí es porque yo sé todo lo que a mí me ha aportado, me ha ayudado un montón, y que siendo esa persona que no se sentía para nada bien con ella misma y hoy día sentirme totalmente plena conmigo misma, es lo que me da ese impulso, esa emoción para yo estar aquí diciéndote que tú puedes cambiar tu vida, tú puedes restaurar tu vida. Y eso solamente es desde tu propia responsabilidad, porque el responsable de su vida eres tú mismo, eres tú misma, más nadie.
Entonces yo todo esto te lo he compartido con amor. Espero que esto te haya ayudado a ti y bueno, entonces nos estaremos viendo en otro video. Abracitos, besitos y chao.